Un hombre vestido de manta blanca, que nunca ha pisado el poder, está destinado a gobernar México. Esta no es una opinión política. Es la profecía de un ermitaño oculto en la sierra de Oaxaca, el mismo sabio que predijo con escalofriante exactitud la crisis financiera de 2008 y la tragedia nacional de 2014. Dejó un último mensaje sellado en una corteza de árbol y acaba de ser abierto. En él se describe el año 2027, cuando por fin el águila y la serpiente se mirarán a los ojos. Llega un hombre de manta blanca, con pies que no han pisado el mármol del poder. Se yergue en el corazón de la nación. A finales del otoño de 2023, en una ermita oculta en lo profundo de la sierra de Oaxaca, un sabio ermitaño llamado Mateo, que había pasado su vida en meditación solitaria, tomó de pronto un trozo de carbón. En la soledad de su choza, sorrió un pedazo de corteza de amate. Trazó unas pocas palabras. Dobló la corteza. Se la entregó a su único discípulo y le dijo una sola frase: cuando llegue el año del jaguar de fuego, despliega esto. El discípulo no comprendió el significado de las palabras de su maestro, pero en la mañana del primer día de 2027, aquella corteza sellada fue finalmente abierta, y la profecía escrita en ella ahora sacude silenciosamente los cimientos de este país. Mateo, el silencioso. Pocos conocen su nombre, ni en los archivos de ninguna diócesis, ni en las páginas de ningún periódico aparece su nombre. Sin embargo, entre los curanderos y chamanes de todo el país, su leyenda se susurraba desde hacía más de una década. Este anciano sabio, que vivió oculto durante décadas en las profundidades de la sierra oaxaqueña, nunca abría su puerta a los curiosos que llegaban del mundo. Jamás había pronunciado una profecía en público, pero en días especiales, y solo a personas especiales, les entregaba un mensaje escrito, y cada vez que uno de esos mensajes se revelaba, el mundo era testigo de una coincidencia escalofriante. La primera vez que quedó registro de él fue en 2008. Aquel otoño, un reportero de un periódico local, perdido en la sierra, encontró por casualidad su ermita. El reportero no le preguntó nada al anciano. Solo le pidió un poco de agua, pero Mateo se levantó y de un viejo baúl sacó un pequeño trozo de papel. Lleva esto contigo. Cuando llegue el momento, entenderás su significado. El reportero, aunque extrañado, tomó el papel y lo guardó en su cartera. El mensaje decía: el metal tiembla, la madera se quiebra, pero el agua siempre encuentra su cauce. Al reportero no le pareció gran cosa. Menos de 2 meses después, la crisis financiera mundial golpeó la economía del país y grandes empresas se derrumbaron. Años más tarde, el reportero recordaría: saqué aquel papel y me quedé mirando al vacío durante horas. Ese fue el comienzo de la leyenda de Mateo. Pero no solo acertó con la crisis financiera. En 2010, dejó otro mensaje. Quien lo recibió esta vez fue un alfarero de Tonalá. El anciano le dijo: al sur, una columna de fuego se elevará, la tierra se abrirá y el agua avanzará. Pero lo más temible será el fuego que no se ve. El alfarero no entendió el significado de aquellas palabras durante mucho tiempo, pero en marzo de 2011, un violento terremoto sacudió Centroamérica, provocando la erupción de un volcán que había estado dormido por siglos. El mundo no solo temió el poder destructivo del sismo, la ceniza invisible, ese fuego que no se ve, comenzó a contaminar la tierra y el agua. Se dice que el alfarero, al sacar aquel mensaje, lloró durante todo un día. 3 años después, en 2014, Mateo volvió a escribir. Esta vez no fue para un conocido ni para su discípulo, sino para un viajero desconocido que, perdido en la montaña, había llegado a su ermita. La esperanza se hunde, los hijos se pierden, la nación se ahoga en la culpa. Menos de 10 días después de recibir el mensaje, el viajero vio en las noticias la tragedia de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala. El país entero se sumió en el dolor, y un sentimiento de culpa cubrió a la sociedad durante los años siguientes. Se cuenta que el viajero nunca pudo deshacerse de aquel papel, y todavía lo lleva consigo. 3 profecías, 3 aciertos absolutos. Pero Mateo nunca dijo ser un profeta. Al contrario, solía decir: yo no sé nada, solo me siento en silencio. Y a veces, el viento deja algo a su paso, y lo que hace estas palabras aún más escalofriantes
es que las profecías, nacidas de ese silencio, eran terriblemente precisas. Entonces, ¿cuáles eran las palabras que selló a finales del otoño de 2023? Ahora que esa corteza ha sido abierta, los místicos y sabios del país debaten sin cesar sobre su interpretación, y este relato intentará desvelar las piezas de esa profecía. En la corteza estaba escrito: un hombre de manta blanca se alzará en el patio. La chispa no vendrá de fuera. Cuando el jaguar de fuego reclame su sendero, el águila y la serpiente se mirarán a los ojos. Solo 3 frases. Pero la gente dice que en ellas está condensado el destino de México para el año 2027. ¿Quién es el hombre de manta blanca? ¿Qué es esa chispa que no viene de fuera? Y que el jaguar de fuego reclame su sendero. ¿Significa que el año 2027 traerá una energía ancestral? La gente se lo pregunta una y otra vez. Mateo ya ha desaparecido en la sierra. Solo quedan sus 3 frases. Pero lo sorprendente es que Mateo no fue el único en prever este tiempo. Una legendaria sabia zapoteca, conocida como la abuela Ixchel, dijo en vida: el espíritu de nuestra tierra tropezará 2 veces, pero a la tercera se levantará de nuevo. Y el tiempo de ese último cambio está entre el año de la sequía y el año del renacimiento. El año del renacimiento es 2027. La abuela Ixchel vio este periodo como una gran prueba que la nación debía superar, y dijo que al final de esa prueba comenzaría una nueva era. Visionarios de otras partes del mundo también han hablado de este tiempo. El estratega militar francés Xavier Breton escribió sobre 2027. Esa tierra entre 2 océanos asumirá el papel de un gran centro de gravedad. No lo logrará por la fuerza, sino por el equilibrio. No por la fuerza, sino por el equilibrio. Esa palabra parece ser la clave para entender el México de 2027, y los conocedores de los calendarios ancestrales mesoamericanos han interpretado el ciclo de 2027 de esta manera. Es un tiempo regido por el fuego, pero un fuego cálido que nutre, y está anclado en la tierra, pero una tierra fértil y estable. No es el fuego que consume, sino el fuego que abriga. Cuando este fuego se encuentra con la tierra, no trae caos, sino asentamiento. No agitación, sino recuperación. Esa es la energía que el cosmos ha dispuesto para esta tierra en 2027. Entonces, ¿quién es el hombre de manta blanca del que habló Mateo? Nunca dijo un nombre, pero añadió esta descripción. No es un hombre que creció en el escenario, es un hombre que trabajaba tras bambalinas. En sus manos hay papeles de trabajo, y en sus ojos no se ve el poder, sino a la gente, detrás del escenario, no en el centro del poder. Esa es la primera característica del hombre de manta blanca. Aquí, la expresión manta blanca no debe interpretarse literalmente por el color de su ropa. En la tradición de los pueblos originarios de México, la manta blanca tiene 2 significados. Uno es la pureza y la sencillez, y el otro es el luto. El luto es un acto de reconocer el final de algo, es decir, el líder de manta blanca es una persona que acepta el fin de lo viejo para dar comienzo a lo nuevo. No intenta continuar con el viejo espectáculo, llora por lo que se ha perdido y construye un nuevo escenario. Y los materiales de ese nuevo escenario no son las ideologías, sino las soluciones prácticas. No son las facciones, sino la realidad del pueblo. Mateo dejó otra pista sobre este líder. No habla mucho, pero su silencio tiene peso. Al principio, la gente no lo reconocerá. Pero cuando llegue el otoño, la gente seguirá sus huellas. Que no lo reconozcan al principio, pero que lo sigan en otoño. Esta profecía encaja extrañamente con el calendario político de 2027. Ese año es de elecciones. Y la interpretación es que el sentir popular cambiará cuando, tras la primavera y el verano, llegue el otoño. Pero la abuela Ixchel habló de este líder desde un ángulo completamente diferente. La verdadera figura aparecerá cuando esta tierra comience a sanar sus divisiones. Es decir, ese líder no es simplemente alguien que gana una elección, sino alguien que abre una nueva puerta frente a la historia de fracturas del país. No es alguien que unifica de golpe, sino alguien que pone la primera piedra en el camino hacia la reconciliación. Ese es el papel que debe asumir el líder de manta blanca. Aquí debemos volver a la segunda frase de Mateo. La chispa no vendrá de fuera. ¿Qué significa esto? Los sabios lo interpretan de 2 maneras. La primera es que el cambio de 2027 no será impuesto por presiones externas.
No será por orden de una potencia extranjera ni por las circunstancias internacionales. La verdadera fuerza motriz de 2027 será una chispa interna, encendida por la propia gente de esta tierra. La segunda interpretación es más profunda. Que la chispa no venga de fuera también significa que el fuego ya se está avivando por dentro. El caos de 2025, el vacío de 2026 y la energía acumulada del pueblo durante ese tiempo ya están preparados como una brasa ardiente. La cuestión clave de 2027 es quién soplará el último aliento sobre esa brasa. Tenemos que hablar del país vecino. La abuela Ixchel dejó varias profecías sobre el vecino del norte. Dijo que llegaría un día en que su arrogancia sería castigada. Aunque hay muchas interpretaciones sobre cuándo ocurrirá, Mateo abordó este tema desde una perspectiva diferente. Sobre el vecino del norte en 2027, dijo: el vecino del norte recibirá una advertencia del cielo en verano. La tierra temblará y el agua se desbordará, pero no será su fin, sino una estación para aprender la humildad. Un desastre en verano, con la tierra temblando y el agua desbordándose, sugiere huracanes y terremotos. Y la frase de que no es el fin, sino una estación para aprender la humildad, se interpreta como que, a través de ese desastre, el país vecino experimentará una profunda reflexión y transformación interna. Pero hay un punto en que esta profecía se conecta con México. Cuando el vecino del norte se tambalee, el centro de gravedad del continente cambiará. Los sabios usan la metáfora de un peso que se mueve en la balanza. Si un lado baja, el otro sube. Mientras el vecino del norte lidia con sus dificultades internas, México recibirá un nuevo rol en ese vacío. La profecía de Javier Bretón sobre esa tierra entre dos océanos, que asumirá el papel de un gran centro de gravedad, encaja en este contexto. Mateo dejó pistas más concretas sobre esta transición. Cuando el sol se oculta, la luna brilla, pero la luna sabe que no brilla por sí misma. Por eso, la nación de la luna no es arrogante, la nación del sol que se oculta, la nación de la luna que brilla. En la cosmología mesoamericana, el sol representa el poder máximo, el centro que irradia una luz intensa. La luna es una energía suave que refleja y acoge. Mateo dice que la energía de México en 2027 será la de la luna, no un papel de dominio, sino de iluminar y acoger a los demás. Y que la nación de la luna no sea arrogante es también una advertencia. Aunque obtenga una nueva posición, no debe presumir de ella ni abusar. Es una esperanza, al mismo tiempo, una condición. La parte de la profecía de Mateo que más se comenta es la tercera frase: cuando el jaguar de fuego reclame su sendero. El águila y la serpiente se mirarán a los ojos. El año del jaguar de fuego, cuando éste reclame su sendero, significa que el ciclo manifestará su verdadera energía. Y en ese momento, el águila y la serpiente se mirarán. Mirarse a los ojos no es apuntarse con un arma, ni tampoco es un simple apretón de manos. Es el cruce de miradas, el momento en que dos fuerzas que durante siglos han mirado en direcciones opuestas se vuelven hacia un mismo punto. Mateo dice que ese momento llegará en 2027, pero hay otra voz que apoya esta profecía. La vidente estadounidense Elisa Rael dejó dicho esto sobre México: la fractura interna que comienza en 2025 llevará a una reorganización fundamental del sistema entre 2026 y 2027. La clave será cuán preparada esté la nación internamente en ese momento. Preparación. Esa es la palabra clave. Las profecías no garantizan resultados, solo anuncian el momento en que se abre una puerta de oportunidad. La profecía solo se hace realidad si hay alguien preparado para cruzar esa puerta. Y el nuevo líder del que habla Elisa Rael se describe así. No es un hombre de muchas palabras, pero una de las dos fuerzas de la nación le abrirá su corazón. No se acerca a la división como un político, sino que la comprende desde un punto de vista humano. Y ese enfoque tendrá un impacto mucho mayor que cualquier estrategia anterior. Un hombre de pocas palabras, al que una de las fuerzas divididas le abre el corazón. El hombre de manta blanca, de Mateo, y el nuevo líder de Elisa Rael apuntan en la misma dirección de una manera asombrosa. Es una simple coincidencia. Ambos videntes vivieron en países, épocas y lenguas diferentes, pero sus dedos señalan el mismo lugar. Ahora debemos mirar más de cerca el calendario de 2027. Mateo también dejó pistas mensuales, no nombrando los meses directamente, sino describiendo el flujo con las estaciones. En primavera, la semilla no se ve, pero al final del verano, el brote emerge, y en otoño, ya está en pie.
Una primavera invisible. La primavera de 2027 sigue siendo confusa. Antes de las elecciones, muchos nombres llenan el escenario. La gente está cansada, sin saber quién es el verdadero. Pero en medio del ruido de la primavera, una persona se mueve en silencio, como una semilla. Todavía está bajo tierra, pero al final del verano, hacia agosto o septiembre, cuando la carrera electoral llega a su fin, ese brote finalmente sale a la superficie. Y cuando llega el otoño, ya está en pie, atrayendo las miradas de la gente. Las palabras de la abuela Excel resuenan de nuevo. El viento del cambio no soplará desde el poder. La energía del pueblo sacudirá al poder. Esto no se refiere a una dirección geográfica. Significa que el cambio ocurrirá primero en la base, y la energía de ese cambio sacudirá las estructuras de poder. El cambio interno del pueblo, la aparición de un nuevo líder. Eso es lo que catalizará el movimiento. El pueblo debe cambiar primero, para que el águila y la serpiente puedan mirarse. Es exactamente el mismo contexto que la tercera frase de Mateo. Entonces, ¿cómo será la segunda mitad de 2027? Mateo dejó la mayoría de sus pistas sobre este periodo. Se dice que un día le dibujó a su discípulo una imagen, un camino estrecho entre dos grandes montañas. Y sobre ese camino, un pequeño punto de pie, señalando el dibujo. Mateo dijo: el camino entre las dos montañas siempre ha existido, pero nadie se atrevía a caminarlo. Sin embargo, esta persona camina. Al principio, las montañas parecen temblar, como si fueran a derrumbarse. Pero una vez que el camino se establece, las montañas también se aquietan. Las dos montañas podrían ser los dos extremos ideológicos o las dos realidades sociales de México. El camino entre ellas siempre estuvo ahí, pero nadie lo recorrió. Y el hombre de manta blanca comienza a caminarlo. Los sabios sitúan este periodo entre julio y noviembre de 2027. En esta estación, cuando la energía del fuego del jaguar es más plena y se combina con la estabilidad de la tierra, es cuando se abrirá por primera vez una comunicación real entre las partes divididas de la nación. No será una gran declaración ni un apretón de manos llamativo. Será un comienzo pequeño y silencioso, pero ese comienzo será la primera grieta en un muro de décadas. Sobre esto, Mateo dijo: el río perfora la roca sin hacer ruido. Cuando la perfora por primera vez, la roca no siente dolor, pero ya ha sido perforada. La razón por la que esta profecía no es simple optimismo es que Mateo estableció condiciones. Además de la corteza sellada, dejó advertencias a su discípulo. Si el jaguar no encuentra su sendero, las dos piedras chocarán. La chispa interna no se convertirá en fuego, sino en humo. Esto se refiere a cuando el año del jaguar no logra manifestar su energía natural. El humo no es fuego, no tiene luz ni calor, solo irrita los ojos y ahoga. Esta advertencia nos dice que 2027 no está garantizado como un año de esperanza. Aunque aparezca el hombre de manta blanca, es el ojo del pueblo el que debe discernir si es verdadero o falso. Aunque las montañas cedan, son las personas de esta tierra las que deben caminar el sendero. Las palabras de la abuela Excel se superponen una vez más. El gran ciclo no lo da todo, solo se abre a quienes pueden soportarlo. Sí, 2027 es un año de gran oportunidad. Debe haber un pueblo preparado para manejar esa oportunidad. Las profecías no son un examen, son un espejo. Un espejo que no nos muestra lo que queremos ver, sino lo que somos. Entonces, ¿de qué manera aparecerá en esta tierra el líder de manta blanca del que habló Mateo? No es alguien que haya trabajado mucho tiempo en los círculos del poder, pero tampoco es un completo desconocido. Mateo dijo: es una persona entre el adentro y el afuera. Conoce el sistema, pero no está manchado por él. Conocer el sistema significa entender la realidad política, pero no estar manchado por él significa que no se ha comprometido ni corrompido por esa realidad. Esto apunta a una persona que posee tanto experiencia como pureza. Quizás esa sea la combinación más rara de todas. Volvamos al significado ancestral del año del jaguar de fuego, un año en que la energía del fuego y la energía de la tierra se encuentran. Los sabios dicen que esta combinación crea un flujo en el que los conflictos se suavizan y las relaciones rotas se restauran. La restauración de las relaciones. Esto no se refiere solo a las relaciones entre personas, se refiere a las relaciones dentro de una nación fracturada, entre facciones. Y la herida más antigua, la que divide a su gente. Todas las relaciones tienen el potencial de comenzar a sanar en esta energía de comprensión. Pero no debemos olvidar que la energía es solo una posibilidad. La posibilidad es una elección. Ahora, debemos escuchar las últimas palabras que dejó Mateo. La noche antes de abandonar su ermita, uno de sus discípulos le preguntó: Maestro,
cuando llegue 2027. ¿Este país realmente mejorará? Mateo guardó silencio por un largo rato y luego dijo: no existen los países que mejoran, solo existen los países que luchan por mejorar por sí mismos. Un país que lucha por mejorar por sí mismo. Este es el verdadero núcleo de la profecía de Mateo, el líder de manta blanca, la mirada entre el águila y la serpiente, el cambio en el centro de gravedad continental. Todo depende de esta única frase: la voluntad de mejorar por sí mismos. Cuando cada persona de la nación posea esa voluntad, la profecía se convertirá en realidad. El discípulo volvió a preguntar: entonces, ¿qué debemos hacer? Mateo, levantándose, respondió brevemente: mírense a los ojos, no a través de un espejo, sino de una ventana. Reflexionemos sobre el significado de estas palabras. Un espejo nos refleja a nosotros mismos, nuestra facción, nuestra ideología, nuestro grupo. Frente a un espejo, solo nos vemos a nosotros mismos. Pero una ventana mira hacia afuera, hacia otras personas, otros pensamientos, otras historias. Mirarse a los ojos a través de una ventana significa dejar de lado el yo para ver al otro. Mateo dijo que eso es lo que más necesitará México en 2027. La profecía no termina aquí. El discípulo que recibió y abrió la corteza de Mateo ha estado registrando poco a poco otras palabras de su maestro. Entre esos registros se encuentran estas palabras: los momentos más brillantes de esta nación no fueron cuando empuñó la espada, fueron cuando cantó sus canciones, cuando pintó sus murales, cuando creó sus historias. Canciones, no espadas. Esto podría ser una alusión a la fuerza cultural de este país. Si México se convierte en un centro de gravedad mundial en 2027, no será por su poder militar o económico, sino por el poder de sus historias. Las historias que la gente de esta tierra crea abrirán los corazones del mundo, y esos corazones abiertos se volverán hacia esta nación, y el poder de esas historias también derretirá poco a poco el muro que divide a su gente. La abuela Ixchel también dijo algo similar: cuando esta tierra se convierta en el corazón del continente, un líder con autoridad moral y cultural surgirá de aquí. El papel de ese líder no es simplemente ser el jefe del gobierno, es la persona que, a través de esta tierra, escribirá la primera frase de un nuevo orden que el mundo observará. Ni Mateo ni la abuela Ixchel dijeron cuál sería la primera palabra de esa frase, porque esa es la parte que nos toca escribir a nosotros. Hay un dicho que los sabios comparten en voz baja. En 1848 perdimos la mitad de nuestro ser. Esa pérdida ha permanecido como una herida abierta por casi 2 siglos. Pero el tiempo entre 2025 y 2027 es cuando esa herida de 180 años finalmente comenzará a cicatrizar. Que una herida cicatrice no significa que la marca desaparezca. La cicatriz permanece, pero ya no sangra. Esa cicatriz se convierte en la prueba que nos recuerda no volver a cometer los mismos errores. 180 años. Y al final de ese ciclo se encuentra 2027. Es hora de mirar las últimas palabras de la profecía de Mateo. Al final de la corteza estaba escrito: el agua encuentra su cauce. Hemos vuelto al principio de la historia, justo antes de la crisis financiera de 2008. La última frase en el papel que Mateo le dio al reportero fue precisamente esta: el metal tiembla, la madera se quiebra, pero el agua siempre encuentra su cauce. Y casi 20 años después, la misma frase aparece al final de la corteza sellada: el agua, no importa dónde esté atrapada, siempre fluye hacia lo bajo, aunque se bloquee una y otra vez. Finalmente, encuentra un camino. Es suave, pero nada puede detener su flujo para siempre. Mateo vio al México de 2027 como esa agua. Décadas de división, barreras ideológicas, confrontación de facciones. Todo eso había estado bloqueando el flujo del agua, pero el agua fluyó por debajo, por los lados, filtrándose hacia arriba. Fluyó. Y en 2027, dice Mateo, el agua finalmente comienza a encontrar su cauce. ¿Y cuál es su cauce? No es el lugar anterior a la división. No es un regreso a un pasado al que no se puede volver. Es un nuevo lugar que la gente de esta tierra está creando junta. Un lugar que aún no tiene nombre ni forma. Pero ese es su verdadero cauce. Y hacia ese lugar, el hombre de manta blanca comienza a caminar. Se dice que la mañana en que Mateo abandonó su ermita, miró por última vez al cielo. Cuando su discípulo le preguntó a dónde iba, él solo dijo: ya he dicho todo lo que tenía que decir. Ahora, quien tenga que oír, oirá. Y se fue.
Nadie sabe a dónde fue. Solo queda el recuerdo de su espalda mientras se alejaba más allá de las montañas. Las profecías siempre terminan así, cuando el profeta termina de hablar y desaparece. Lo que queda es responsabilidad de quienes escucharon sus palabras. Dependiendo de cómo reciban esas palabras, se convertirán en realidad o serán olvidadas. En este momento, has escuchado las palabras de Mateo. Un hombre de manta blanca se alzará en el patio. La chispa no vendrá de fuera. Cuando el jaguar de fuego reclame su sendero, el águila y la serpiente se mirarán a los ojos. El agua encuentra su cauce. ¿Qué has sentido ante esta profecía? Quizás ese sentimiento ya sea la prueba de que el agua ha comenzado a encontrar su cauce. 2027, el año del jaguar de fuego. Ese año ya viene. O tal vez ya está aquí, solo que aún no lo hemos reconocido. Como dijo Mateo, cuando llegue el otoño, la gente seguirá sus huellas. Y entonces nos daremos cuenta de que todo había comenzado en la primavera. Las profecías no dan respuestas, dejan preguntas. Y la pregunta más grande que dejó Mateo es esta: ¿estás preparado para mirar a través de la ventana? La historia de hoy llega hasta aquí. Si esta historia te ha parecido significativa, acompáñanos con tu suscripción y un me gusta. Tu interés es la fuerza que crea la próxima historia. En Memories Horizon, quizás las profecías no existen para predecir el futuro, sino para recordarnos que somos nosotros quienes lo construimos. No son un destino escrito en piedra, sino un espejo que refleja la fuerza que ya llevamos dentro. La verdadera pregunta no es si un hombre de manta blanca llegará, sino si nosotros estamos listos para tejer esa manta de unidad con nuestros propios hilos. Tal vez el ermitaño Mateo no vio el futuro. Simplemente escuchó en silencio el latido profundo de esta tierra. Escuchó la sed de un pueblo por encontrar su cauce, como el agua, que, sin importar los obstáculos, siempre busca el camino de regreso al mar. La chispa del cambio nunca ha estado en manos de un solo hombre, sino en el corazón colectivo que decide, finalmente, dejar de mirar al espejo para empezar a mirar por la ventana. El año 2027 llegará, como llegan todos los años, pero quizás su verdadero significado no se encuentre en un calendario, sino en la decisión que tomemos hoy. La decisión de ser la nación que no solo espera un milagro, sino que se convierte en él. ¿Por qué? Como dijo el sabio, no existen los países que mejoran por sí solos, solo existen aquellos que, juntos, luchan por hacerlo. Y esa lucha siempre comienza en silencio,